Capítulo 10. La oración en congregación. El número mínimo para considerarse congregación es de 2 personas. La oración en congregación es obligatoria para todos, tanto para el residente como el viajero, incluso en situación de miedo. Dijo Alá enaltecido sea. Cuando estés con ellos, oh Muhammad, en el campo de batalla, y establezcas la oración, que un grupo permanezca de pie contigo tomando las armas. Cuando hagan la prosternación, que ellos se pongan detrás. Luego, el grupo que aún no haya orado, se adelante y ore contigo, tomando precauciones y portando sus armas. Los enemigos que niegan la verdad desean que descuiden sus armas para atacarlos sorpresivamente. No cometen falta alguna si la lluvia los molesta o están enfermos y dejan las armas mientras rezan, pero tomen precauciones. Alá ha reservado un castigo denigrante para los que niegan la verdad. Corán 4:102. Rezar la oración en congregación es mejor que rezar solo, y la oración en congregación está por encima de la oración a solas por 27 grados. Las oraciones obligatorias se rezan en las mezquitas. Las mezquitas antiguas son mejores que las nuevas, debido a que se ha llevado a cabo la obediencia desde tiempo atrás. También son mejores las mezquitas lejanas, debido a los pasos que da el creyente. No es permitido que alguien dirija la oración a menos que el imam responsable de dicha mezquita lo permita, o si el imam está enfermo o de viaje. Es permitido que alguien más dirija la oración. También, si el imam responsable de la mezquita se retrasa, entonces alguien más puede dirigir la oración. En una ocasión, el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, estaba enfermo y le dijo a la gente: díganle a Abu Bakr, Alá esté complacido con él, que dirija la oración. Si se establece la oración al-Iqama, se debe realizar la oración obligatoria y no la voluntaria. Y si se establece la oración al-Iqama para rezar la oración obligatoria mientras un musulmán está rezando alguna oración voluntaria, entonces debe ser breve en rezar su oración voluntaria para que se una a la oración en congregación. Quien alcance una rakat, unidad de rezo, con la congregación, habrá alcanzado la oración en congregación. También alcanza una raká cuando el imam y los orantes estén en la posición conocida como rukú, siempre y cuando sus manos lleguen a tocar sus rodillas antes de que el imam se levante. Los orantes deben realizar los movimientos de la oración después de que el imam los hizo. Quien los haga al mismo tiempo que él debe saber que ese es un asunto detestable. Quien haga algún movimiento de la oración antes que el imam, porque se le olvidó o no sabía, debe regresar a la posición que estaba y hacerlo de forma correcta, después del imam. Forma parte de la sunna alargar la recitación de la primera unidad de rezo, rakat, y la segunda menos que la primera, es decir, la recitación de la segunda unidad de rezo será más breve que la primera. Es permitido para el imam esperar, estando ya en la posición de rukú, a quien llegó tarde para que se una a la raká, siempre y cuando la espera no sea motivo de dificultad para los orantes. La persona con más derecho a dirigir la oración es la que conozca más el Corán, memorizado, reglas de recitación. Cuando el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, eligió a Abu Bakr as-Siddiq, Alá esté complacido con él, para que dirigiese la oración, siendo que había otros compañeros conocedores del Corán, por ejemplo,
Ubay ibn Ka'b, Muad, Alá esté complacido con ambos. Dijo el imam Ahmad, Alá tenga misericordia con él. Lo hizo para hacerle saber a la gente que Abu Bakr, Alá esté complacido con él, es quien más derecho tiene para tomar el cargo de imam. Otros dijeron, dijo el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él. Quien tiene más derecho de dirigir la oración es el que más conocimiento tiene del Corán. Y si en la recitación hay dos hombres que son iguales, entonces que dirija la oración quien tenga más conocimiento de la sunna. Y así les hizo saber que Abu Bakr, Alá esté complacido con él, es quien más conocimiento tiene. Pues los compañeros del mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, no recitaban el Corán sin comprender su contenido y sin llevarlo a la práctica. Dijo Abdullah ibn Masud, Alá esté complacido con él. No recitábamos más de 10 versículos del Corán hasta comprenderlos y llevarlos a la práctica. El imam Muslim, Alá tenga misericordia de él, registró un hadith en el cual Abu Musad al-Badri, Alá esté complacido con él, dijo que el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: debe dirigir la oración quien recite mejor el Corán. Y si hay distintas personas que son iguales en la recitación, entonces que dirija la oración quien tenga más conocimiento de la sunna. Y si en su conocimiento de la sunna son iguales, entonces que dirija la oración quien haya realizado la emigración primero. Y si en la emigración son iguales, entonces que dirija la oración quien sea mayor de edad. No es permitido que un hombre dirija la oración en la casa de otro hombre a menos que el dueño de la casa le dé permiso. Tampoco es permitido que un invitado tome asiento en el lugar oficial donde se suele sentar el dueño de la casa a la que fue invitado. Se ha registrado en Sahih al-Bukhari y Sahih Muslim un hadith en el cual el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: debe dirigir la oración quien sea mayor en edad. En otras narraciones de Abu Masud se menciona: y si en la emigración son iguales, entonces que dirija la oración quien regresó al Islam primero. La importancia de las oraciones voluntarias. Dijo el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él. El día del juicio, Alá les dirá a los ángeles: miren si mi siervo tiene oraciones voluntarias. Y si rezó oraciones voluntarias, entonces Alá decretará que con ellas completen las oraciones obligatorias que no rezó. Dijo el Sheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, Alá tenga misericordia de él, que el imam Ahmad, Alá tenga misericordia de él, dijo: la búsqueda del conocimiento es la mejor obra, siempre y cuando la intención sea correcta. Y eso se debe a que las obras serán aceptadas si se realizaron con conocimiento. Ocuparse con la búsqueda del conocimiento es mejor que otro acto voluntario. Dijo el imam Ahmad, Alá tenga misericordia de él. Es una obligación para el hombre buscar y estudiar su religión. El tiempo considerado de viaje son 4 días. Si el musulmán está de viaje y su estancia en determinado país asciende a 4 días, debe rezar como residente. Dijo el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él. Sepan que la mejor de sus obras es la oración. Las palabras La ilaha illa Allah wabdahu la sharika la, lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa alla kulli shain qadir, son consideradas súplicas y también son consideradas dhikr, recuerdo de Alá.
Pues dijo el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él. La mejor súplica es la súplica del día de Arafá. La ilaha illa Allah wabdahu la sharika la. Lahu al mulku wa lahu al hamd wa huwa alla kulli shayn qadir. Dijo el imam Ahmad, Alá tenga misericordia de él. Atender la oración fúnebre es mejor que la oración voluntaria, pues este es un derecho del musulmán. La caridad hacia un familiar necesitado es mejor que liberar a un esclavo, pues esta caridad tiene doble recompensa, la caridad y la unión de los lazos familiares. Dijo Anas, Alá esté complacido con él, que el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: Quien emprenda la búsqueda del conocimiento estará en un camino de yihad, esfuerzo por causa de Alá, hasta que regrese a su residencia. Dijo el imam at-Tirmidhi, Alá tenga misericordia de él. Es un hadith aceptable extraño. Dijo el imam Ahmad, Alá tenga misericordia de él. De entre todas las acciones de bien, contempla lo que sea mejor para tu corazón. Es decir, considera la obra que más le ayudará a tu corazón. Bien puede ser mejor para tu corazón la caridad, la oración, el ayuno, etc. Las oraciones conocidas como ar-rawatib son las que se realizan antes o después de las oraciones obligatorias. 2 unidades de rezo después del duhur, mediodía. 2 después del maghrib, ocaso. 2 antes del fajr, alba. 2 después del isha. En una narración se menciona que son 10 y en otra 12. Entonces agregaríamos 2 unidades de rezo antes del duhur. Las mejores de todas estas son las 2 unidades de rezo antes del alba, pues el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, nunca dejó de hacerlas ni siquiera estando de viaje, a diferencia del resto, las dejaba estando de viaje. En la oración del viernes no hay ninguna oración antes de ella. Pero si el musulmán entra a la mezquita para atender el sermón, entonces puede rezar el saludo a la mezquita. La sunna del viernes es después y no antes. Si el musulmán reza la sunna en la mezquita, que rece 2 unidades de rezo. Y si reza en su casa, entonces que aumente 2 unidades de rezo. El número mínimo es 2 unidades de rezo y el máximo es 6. Si a un musulmán se le pasó alguna oración de las rawatib, tiene el permiso de reponerlo en otro momento. Si el musulmán entra a una mezquita y reza alguna sunna rawatib, será suficiente para que pueda sentarse y no tendrá que rezar las 2 unidades de rezo de saludo a la mezquita. Forma parte de la sunna diferenciar entre la oración obligatoria y la oración voluntaria a través de palabras o de movimientos. Por ejemplo, hablarle a alguien que esté a su lado o cambiarse de lugar, con el fin de no causar confusión en la gente de la mezquita, pues algunos pueden llegar a pensar que está rezando una oración obligatoria siendo que es una voluntaria. La mejor oración de las voluntarias, no rawatib, sino voluntarias, es la oración del ocaso, Salat al-Kusuf. Luego de ella, la oración de Tarawih. Y la oración de Tarawih es mejor hacerla en congregación, pero es permitido para el musulmán rezarla solo en su casa. El tiempo para rezar la oración a Tarawih es después de la oración del Isha, y se reza en ella también la oración impar, witr. Le es suficiente rezar el witr en Tarawih. Si se levanta antes del fajr a rezar, que rece lo que pueda,
pero que no repita la oración del witr. Pues dijo el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él. No se reza doble vez el witr. El imam Ahmad, Alá tenga misericordia de él, registró un hadith con una cadena de transmisión aceptable, en el cual Abu Umama, Alá esté complacido con él, dijo: fue preguntado el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él. Oh mensajero de Alá, ¿cuál es la mejor de las obras voluntarias? Respondió: el ayuno voluntario, pues no hay algo parecido a él. Y eso se debe a que en este grandioso acto de adoración se llevan a cabo los tres tipos de paciencia. Primero, paciencia en la obediencia a Alá. Soporta el hambre y la sed, y sus deseos. Segundo, paciencia ante los pecados. Es paciente para no caer en malos hábitos y la desobediencia. Tercero, paciencia ante el destino. Es paciente ante algún infortunio que pueda sorprenderlo. Una de las obras más amadas por Alá es amar por Alá y odiar por Alá. Para quien tema quedarse dormido sin rezar el witr, que lo rece después del Isha. Y quien se despierte antes del Fajr, entonces que en ese momento rece el witr. El número mínimo de la oración impar es una unidad de rezo. Lo más completo es 2 unidades del shaf y una unidad de rezo del witr. Así queda un total de 3 unidades de rezo. Y lo máximo son 11 o 13 unidades de rezo, rakat. Lo mejor es separar al witr, es decir, rezar 2 unidades de rezo, luego decir Assalamu alaikum wa rahmatullah, y después se levanta a rezar una unidad de rezo de witr. Es permitido unir las 2 unidades de rezo con el witr y decir el taslim, Assalamu alaikum wa rahmatullah, al final de la tercera raká. Si en alguna ocasión se presenta una prueba para los musulmanes, es permitido hacer el kunut, súplica, y este se realiza después del rukú, y algunos sabios dicen que se realiza antes del rukú. La oración durante la noche es mejor que durante el día, porque en la noche se puede obtener mejor la concentración, ya que es un momento en el cual la gente duerme. El mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, solía rezar sobre el kumbra, alfombra, algunas veces, y otras veces directamente en el suelo. Por lo tanto, el asunto es amplio para que el musulmán elija rezar donde él desee, pero que sea un lugar limpio. Cuando el imam diga el taslim, debe decirlo en voz alta, para que la gente lo escuche. La primera vez, cuando gira su cabeza hacia el lado derecho, y la segunda vez hacia el lado izquierdo, lo hace con un tono de voz más bajo. Los orantes no deben apresurarse hasta que el imam se levante. Dijo el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él. Ninguno de ustedes se adelante a realizar el rukú o el suyud, ni tampoco se levanten. El imam debe ser breve en el primer tashahhud. Es suficiente con que el imam diga una sola vez, Assalamu alaikum wa rahmatullah, pero lo mejor es decirlo 2 veces. Y si el imam dice, Assalamu alaikum, sin decir wa rahmatullah, es permitido también. Y el imam no debe alargar el taslim diciendo, Assalamu alaikum wa rahmatullah, sino más bien ser breve en ambas. Si un creyente entra a la mezquita y la congregación ya está terminando la oración, entonces que se una a ellos siempre y cuando no sepa de algún otro grupo que venga a rezar.
Pero si sabe que otro grupo de musulmanes entrará a la mezquita a rezar, entonces que se espere y rece con el segundo grupo. Los actos de adoración se concluyen buscando el perdón de Alá. También por eso se dice Astaghfirullah después de la oración. Es detestable para quien está esperando la oración tomar piedras que puedan haber en la tierra o cruzar los dedos. Todo esto porque distrae al creyente. La súplica en voz baja es mejor que en voz alta, porque está a salvo de la ostentación. Son dos formas mediante las cuales se puede hacer díker después de cada oración. Primero, 33 veces Subhana Alá, 33 veces Alhamdulillah, 33 veces Allahu Akbar. Una sola vez, La ilaha illa Allah wabdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shain qadir. Segundo, Subhana Alá 25 veces. Alhamdulillah 25 veces. La ilaha illa Allah 25 veces. Allahu Akbar 25 veces. Y una sola vez, La ilaha illa Allah. Los movimientos dentro de la oración. Algunos sabios dicen que lo que ascienda a 4 movimientos sin motivo dentro de la oración arruina la recompensa de la oración. Pero si son movimientos necesarios como por ejemplo matar algún animal o ahuyentar algo peligroso, eso es permitido. En el tiempo del mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, los compañeros mataban a los alacranes y a las serpientes, tomando como evidencia las palabras del mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él. Maten al alacrán y a la serpiente. Si el creyente se levanta deprisa al finalizar el rezo, y durante su camino hace el díker, no hay mal en ello si tiene una necesidad. Pero si no hay motivo, mejor que haga el díker en su lugar de rezo. Si el musulmán dentro de su oración mira a un lado moviendo la cabeza sin motivo, es detestable. Si lo hace con motivo, entonces no hay mal en ello. Pero si voltea con todo su cuerpo dándole la espalda a la quibla sin motivo, entonces arruina la recompensa de la oración. Se dice que en el tiempo de los Sahaba, Alá esté complacido con ellos, un hombre se movía constantemente durante su oración, y se le dijo: si tu corazón se concentrara, también lo harían tus extremidades. El orante no debe mirar al cielo, tampoco rezar frente a una foto o frente al fuego, porque eso es un acto de los adoradores del fuego. Es detestable que el creyente rece teniendo ganas de ir al baño, o con hambre, o con sed. Lo mejor es que atrase la oración incluso si pierde la oración en congregación, para que coma o beba, o haga sus necesidades, y luego que haga su oración. Todo esto con el fin de que se concentre en ella, en la oración. Que evite el bostezo tanto como pueda, y si no puede, entonces que cubra su boca con la palma de su mano. Es permitido para el orante cargar algo cuando haya necesidad, pues el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, cargaba a su nieta Umama, hija de Zainab. Alá esté complacido con ellas. Cuando se levantaba, la tomaba en brazos y cuando se postraba la dejaba en el suelo. Es permitido para el orante señalar con su mano, con su ojo o con un gesto de su rostro, siempre y cuando haya necesidad responderle a alguien en alguna urgencia. Por ejemplo, que la familia le diga al orante: dejé las llaves del coche en la mesa. Entonces, el orante asienta con la cabeza,
También es permitido darle el saludo de paz al orante, pero el orante responde el saludo levantando la mano o con una seña, mas no verbalmente. Si tiene ganas de escupir o externar alguna flema, que la tome con su túnica, o si no está en la mezquita, que escupa hacia su lado izquierdo. Consejos para concentrarse en la oración. Primero, ser consciente de que Alá enaltecido sea está frente a nosotros. Segundo, reflexionar en los versículos del Corán. Tercero, realizar una oración voluntaria antes de la obligatoria. Cuarto, mantener la mirada en el lugar de la postración. Quinto, esforzarse por recordar que puede ser su última oración. Si una persona pasa frente al orante dentro de la sutra, mas no fuera de la sutra, comete un pecado aquel que pasa frente al orante. Y si el orante no lo impide, también comete pecado. Pero si la persona pasa fuera de la sutra, no hay mal en ello. La sutra debe tener un tamaño de una silla de montura. Si no hay una sutra, que se ponga algún objeto en el lugar de la sutra. Y si no encuentra algún objeto, que dibuje una línea. Y es aconsejable que el orante se acerque a la sutra para que no pase nadie frente a él. En el Hadith dijo el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él. Si una mujer menstruante o un perro o un burro pasan frente al orante, arruinan la oración del orante. Es decir, disminuye su recompensa, mas no arruinan totalmente la oración. La sutra es tanto para hombres como para mujeres. En la oración en congregación, ¿dónde está la sutra? La sutra está frente al imam que está dirigiendo la oración, mas no frente a cada orante. Por eso, si una persona pasa frente a los orantes, no deben impedirlo, pues la sutra la tiene el imam. Pero si el creyente está rezando solo, entonces sí impide que pasen frente a él. El imam an-Nasai, Alá tenga misericordia de él, registró un hadith en el cual algunos sahaba decían: solíamos decir, As-salam ala Alá, As-salam ala Jibril, As-salam ala Mijail. Les dijo el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él. No digan eso, más bien digan, At-tahiyatu, lillahi, was-salawatu, wat-tayyibat. El kunut se ha afirmado en el witr, oración impar, pero en las oraciones obligatorias se realiza cuando haya alguna calamidad que acontezca a los musulmanes. Y los sabios difieren en el veredicto que tiene el kunut de forma constante en cada oración. La postración del olvido, suyud as-sahu, se lleva a cabo en tres situaciones. Primero, cuando se realiza más de lo legislado en la oración. Segundo, cuando se realiza menos de lo legislado en la oración. Tercero, cuando hay duda sobre cuánto se ha rezado. La postración del olvido se realiza después del taslim o antes del taslim, aunque lo mejor es hacerla antes del taslim, si al orante le faltó alguna unidad de rezo, y hacerla después del taslim si el orante hizo de más alguna unidad de rezo, o si sintió duda, shak. También lo mejor es hacerla después del taslim. Aunque sean distintos los errores del imam durante la oración, es suficiente una postración de olvido. Si durante su rezo se acuerda que le falta algún movimiento de su oración, entonces se levanta, lo hace y realiza la postración de olvido. Es necesario que sean dos hombres los que corrijan al imam si se equivocó en la oración. Uno solo no se acepta.
tomando como evidencia el hadith de Dul y Adain. El mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, había terminado la oración. Luego se sentó en otro lugar y llegó un hombre conocido como Dul y Adain, y le dijo: Oh mensajero de Alá, ¿faltó una unidad de rezo en tu oración? ¿Se te olvidó? Respondió: La oración no está incompleta, y tampoco se me olvidó. Luego, el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, se dirigió a sus compañeros y les preguntó: ¿Dul y Adain dice la verdad? Respondieron los compañeros: Así es. Entonces, el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, se levantó, completó la unidad de rezo que faltaba y luego realizó la postración del olvido. No invalida la oración algún movimiento ligero que realice el orante, siempre y cuando haya necesidad de hacerlo, pues en una ocasión el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, le abrió la puerta a Aisha, Alá esté complacido con ella. Y Aisha traía en brazos a la nieta Umama del mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él. Si durante la oración el orante pronuncia alguna frase legislada en una posición que no es, por ejemplo, recitar el Corán en su rukú, inclinación, o dice el tashahhud estando de pie, qiyam, no invalida su oración. Si el orante olvida un pilar de la oración en la primera unidad de rezo, rakat, y recuerda que olvidó determinado pilar mientras realizaba la segunda unidad de rezo, entonces que cumpla con el pilar olvidado en la segunda unidad de rezo. Y de ese modo, esta segunda unidad pasa a tomar el lugar de la primera, y no debe repetir la súplica de apertura, y este orante debe realizar la postración de olvido. Si se olvidó de hacer el primer tashahhud y se acordó antes de que se levante o se ponga de pie, entonces que regrese y haga el tashahhud. Y si se acuerda cuando está de pie antes de que recite, los sabios difieren. Un grupo dice que debe regresar a hacerlo. Otro grupo dice, debe continuar y realizar la postración de olvido, tomando como evidencia el hadith de Al-Mughira, Alá esté complacido con él, registrado por el imam Abu Daud, Alá tenga misericordia de él. Quien tenga duda en cuántas unidades de rezo ha hecho en su oración, debe aferrarse a la certeza, tomar aquello de lo que esté seguro y dejar la duda, y se realiza la postración de olvido. Si están rezando en congregación y uno de los orantes siente duda sobre las unidades de rezo mientras que el imam está seguro de no haberse equivocado en la oración, entonces el orante no realiza la oración del olvido, porque ellos están dirigidos por el imam y el imam tiene la responsabilidad, a diferencia de cuando el imam siente duda y se realiza la postración de olvido. Entonces los orantes también se postran con él. Si el orante llegó tarde a la oración en congregación y al entrar encontró al imam en la postración de inclinación, rukú, y se acerca para unirse a la congregación, pero el imam se levanta y el orante comienza a sentir dudas si alcanzó al imam o no, entonces que tome la opción de repetir esa unidad de rezo, raká.